México, en el transcurso de Lázaro Cárdenas a Luis Echeverría, ocurrieron hechos imprescindibles y históricos. Pues México, como país democrático que es, pasaron los presidentes que cambian cada 6 años. La política que pasó de 1934 a 1976, del periodo que hablamos de Lázaro Cárdenas, empezó en 1934 y terminó con Luis Echeverría. Durante estos años, México experimentó importantes cambios en lo político, social y económico, y tuvimos como participación en eventos de relevancia mundial, como la Segunda Guerra Mundial. En este documental examinaremos la política interna e internacional de México durante este periodo, destacando los logros y errores de cada sexenio y la etapa de desarrollo estabilizador. Lázaro Cárdenas asume la presidencia en 1934 y en el otro rincón del mundo, ese mismo año Adolfo Hitler toma protesta como presidente de Alemania. Lázaro Cárdenas termina su mandato en 1940. Su sexenio tuvo una trascendencia histórica al dejar a México como un país internacional. Durante el mandato de Lázaro Cárdenas, México experimentó importantes transformaciones sociales y económicas. Una de estas fue la reforma agraria y laboral. Estas buscaban reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores campesinos. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial explota y México mantiene una posición neutral, aunque brindó apoyo logístico y humanitario a los aliados. Al final podemos ver que su gobierno se caracterizó por su enfoque de justicia social y el nacionalismo. El 1 de diciembre de 1940, la Segunda Guerra Mundial no daba rastro de terminar y Manuel Ávila Camacho toma protesta como presidente de México para terminar su mandato. Ávila Camacho sucedió a Cárdenas en 1940 y continuó con las políticas nacionales y de justicia social de su predecesor. Durante su mandato, México fortaleció sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y apoyó la idea de crear. Durante el gobierno de Camacho, México es forzado a entrar, de cierta forma, a la guerra. Camacho se une a la guerra contra el Eje, mandando al escuadrón de combate aéreo conocido como el Escuadrón 201. Por un lado, Camacho apoyaba las ideas de los aliados, pero al mismo tiempo enfrentó críticas por la represión política y la falta de avances democráticos. La Segunda Guerra Mundial termina. Otro priista toma el poder. Miguel Alemán Valdés toma el poder en 1946 para terminar en 1952. El gobierno de Alemán Valdés marcó el comienzo de la etapa del desarrollo estabilizador en México e implementó políticas económicas trayendo el crecimiento industrial y se fomentó la inversión extranjera en el país. La etapa del desarrollo estabilizador buscaba impulsar el crecimiento económico y modernizar el país. Se podría decir que el área de industrialización fue la única creciente. México buscaba equilibrar sus relaciones internacionales y participar activamente en organizaciones internacionales. En 1952, Adolfo Ruiz Cortines toma la presidencia como el quinto priista en el poder y termina su presidencia en 1958.
Ruiz Cortines continuó con las políticas económicas del desarrollo estabilizador iniciadas por Alemán Valdés, pero también se enfocó en la modernización del país y las promociones de los derechos de las mujeres. 3. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se llevaron a cabo una serie de reformas y logros significativos en nuestro país. Uno de los mayores logros fue la implementación del Programa Nacional de Alfabetización, que buscaba combatir el analfabetismo de nuestro país. Además, se promovieron políticas de bienestar social, como la ampliación de la seguridad social y la mejora de las condiciones laborales. A pesar de sus logros presidenciales, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines presentó desafíos, ya que se vio la falta de transparencia y corrupción, y estos no fueron suficientes para el cargo. 3. El 1 de diciembre de 1958, López Mateos toma la presidencia, y 30 días después ocurre el conflicto México-Guatemala, en los cuales pescadores mexicanos fueron asesinados por guatemaltecos. El presidente Adolfo López Mateos implementó políticas económicas que fomentaron el desarrollo industrial y la modernización del país. Sin embargo, su gobierno también enfrentó críticas por el autoritarismo y la falta de libertad civil. López Mateos logró hacer al pueblo mexicano avanzar en infraestructura y educación. No suena mucho, pero nos consiguió los Juegos Olímpicos. López Mateos termina su mandato en 1964 y Gustavo Díaz Ordaz toma la presidencia. Gustavo Díaz Ordaz fue conocido por implementar políticas de modernización y desarrollo económico en México. Impulsó proyectos de infraestructura e industrialización en el país y puso el nombre de México en el mundo. Hubo muchas controversias en su administración. Uno de los episodios más oscuros de la historia de México sucede en su mandato y la representación del movimiento estudiantil del 68 que fue culminado.
Estábamos en la plaza, estábamos protestando para un mejor futuro para nuestro país. Jorge. Y cuando ves a la gente corriendo y ves sus caras y corren con miedo, corren y ya no sabías a quién salvar o a quién golpear, de quién correr. Luis Echeverría llega a la presidencia en 1970. Entre los rumores se dice que él fue el principal conspirador en la matanza de Tlatelolco. Y él fue el A medida que avanzamos hacia el sexenio de Luis Echeverría, vemos un cambio en la agenda política y económica del país. Echeverría se enfocó en una agenda socialista y en el fortalecimiento de lazos con otros países de América Latina. Sin embargo, también se enfrentó a críticas y controversias debido a su manejo de la política interna y las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante su mandato. Echeverría impulsó una serie de reformas sociales y políticas en México, enfocadas más que nada en la justicia social y en la defensa de los derechos humanos. Durante su gobierno se promovió también la reforma agraria y se implementaron políticas para mejorar la educación y salud. Sin embargo, no podemos dejar de lado los errores y críticas a su administración. Uno de los aspectos más cuestionables de su manejo fue su manejo económico, que generó una importante deuda externa y una creciente inflación. Además, algunos programas sociales implementados durante su gobierno fueron señalados por su falta de eficiencia y por ser utilizados con fines políticos. A pesar de los logros en términos de políticas sociales y desarrollo económico, el legado del gobierno de Luis Echeverría se ve eclipsado por los errores y la violencia política que se produjeron durante su mandato. Es un periodo de la historia mexicana que sigue siendo un objeto de análisis y reflexión en busca de una comprensión completa de su impacto en el país. ¿Algún ejemplo de la guerra sucia? La matanza del Jueves Corpus, cosa que pasó el 10 de junio en la Ciudad de México. Los logros y errores de cada sexenio y el gobierno de estos presidentes no dejan atrás a que Luis Echeverría no es una excepción. Se reconocen los avances como las fallas de cada periodo para tener una visión integral de la política interna e internacional de México a lo largo del tiempo.